Liceo de Filosofía Humberto Molina Girán. Buenas noches. Ustedes son un poco de malas porque es muy tarde y yo tiendo a pasarle siempre el tiempo. Entonces, por favor, me lo controlen. Yo estoy de acuerdo en que de las consideraciones que hemos venido haciendo en el día de hoy, tanto aquellas referidas estrictamente al problema del transporte, como las exposiciones que nos han hecho los distintos candidatos y sus delegados, surge un problema fundamental, un problema de gobernabilidad. Entendiendo como gobernabilidad la capacidad de las instituciones y de los instrumentos de gobierno con los cuales cuentan los gobernantes y las administraciones territoriales para satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Ese problema surge fundamentalmente de la asimetría que se crea entre la organización político-administrativa del territorio en términos tradicionales, es decir, en términos de departamentos, de áreas metropolitanas, de distritos y localidades, con respecto a los nuevos territorios y a sus estructuras que son producto de la transformación que vienen sufriendo en el mundo contemporáneo desde el punto de vista funcional las redes urbanas, y que dan lugar al surgimiento de esos otros fenómenos que son los fenómenos territoriales típicos del mundo contemporáneo, las metrópolis, las megalópolis, las ciudades-región y las megaregiones, que tienen ya, como tú lo señalabas muy claramente, nombre en la literatura técnica, pero no tienen estatuto jurídico. Y en todo el mundo, tanto en las metrópolis y megalópolis en formación, como en las metrópolis y en las megaregiones globales, este problema se está convirtiendo en el problema fundamental de la gobernabilidad. En estos últimos meses he estado preparando el prólogo para un libro sobre este tema que vamos a abrir con un ensayo maravilloso de Lucien Lefebvre sobre el tema, que ha hecho una revisión muy cuidadosa, por ejemplo, de este problema en los países anglosajones y en Europa. Y en todas partes, todos los intentos de encontrar una solución político-administrativa al problema han fallado. Incluso en Francia. Y por una razón fundamental, porque una vez que hemos entrado en la época de la descentralización como un tema insalvable de buen gobierno y de buena conducta política, volver a centralizar regionalmente resulta casi imposible, porque todos los poderes locales se oponen. Nosotros hemos hecho la experiencia 2 veces en Bogotá de intentar crear el área metropolitana, y en las 2 veces hemos fracasado rotundamente. No nos ha sido posible. Hay creadas jurídicamente algunas áreas metropolitanas antes de que se hiciera la Asamblea Nacional Constituyente, mediante la cual se expidió la nueva Constitución en 1991. Y les cuento esta experiencia maravillosa para que vean lo difícil que esto puede ser. Esa Asamblea Nacional Constituyente se convocó únicamente con el propósito de que le expidiera al país
un nuevo estatuto para la administración del territorio. La Asamblea se declaró soberana y dijo: nosotros no solamente nos vamos a limitar a este asunto, sino que vamos a revisar toda la Constitución. Revisó toda la Constitución y ustedes saben qué fue lo único que no revisó: este asunto. Dejó exactamente el mismo ordenamiento preexistente, pero acentuó las autonomías municipales. Desde entonces no ha sido posible en el país volver a crear jurídicamente una sola área metropolitana. Y ha habido que más o menos finalmente optar por la misma solución que se ha ido optando en Europa, en Canadá y en la mayoría también de las zonas metropolitanas de los Estados Unidos: buscar formas de acuerdos, de distintos tipos de convenios interadministrativos e interinstitucionales autorizados en ciertas leyes para que se puedan hacer asociaciones de municipios, asociaciones de ciudades, regiones especiales de planificación con objetivos muy específicos que giran fundamentalmente no alrededor propiamente de la gobernabilidad, sino de la ejecución concreta del proyecto. 5 minutos. Entonces, quisiera, para rematar, señalar que este es el problema que yo veo aquí fundamental en lo que he venido escuchando. Aun cuando no quisiera terminar sin hacer también una reflexión sobre un tema específico de los sistemas de transporte que más o menos hemos venido mirando cómo este asunto ha transcurrido en México, en Bogotá, acá en Lima, en Santiago. Y como ustedes han podido ver, tanto en Bogotá como en Lima como en Santiago, cuando se ha tratado de introducir y en el momento mismo en que comienza a implementarse los sistemas integrados, ha habido una fuerte resistencia de la población. En el caso bogotano, en este momento estamos enfrentando por lo menos un paro mensual por la insatisfacción de los ciudadanos o con las frecuencias, o particularmente ahora con los alimentadores. Le pregunté: ¿por qué ocurre esto? Por una razón básica, a mi manera de ver. Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en buena parte de las ciudades anglosajonas y de las ciudades europeas, particularmente de las europeas occidentales, en Inglaterra también, en donde los sistemas de transporte masivo comenzaron a implementarse ya a finales del siglo XIX, que el metro es un invento del siglo XIX, es de hace casi ya siglo y medio de lo que estamos hablando. Este es nuestro atraso tecnológico en esta materia en América Latina. Las ciudades crecieron conjuntamente con el desarrollo de estos sistemas y se expandieron conjuntamente con el desarrollo de estos sistemas. Más precisamente, muchos de ustedes recordarán que el metro de Londres se extendió a través de un contrato con un empresario de Chicago bastante discutible, entre otras cosas, en su época en cuanto a su conducta desde el punto de vista ético. Ya había estado en la cárcel, incluso en Chicago, por negocios bastante complicados. A cambio de darle concesiones, como se había hecho en Estados Unidos, también para los sistemas transcontinentales de tierra, a cambio del desarrollo del metro. Es decir, que los lugares de residencia siguieron casi estrictamente la marcha de los sistemas masivos. Nosotros hemos hecho exactamente todo lo contrario, y me parece que los técnicos no están teniendo en cuenta que es muy distinto la situación de una ciudad cuando primero llega el
poblamiento, y después llegan los sistemas de transporte masivo, que entre tanto la informalidad ha ido resolviendo el problema a través de estos sistemas que resultan capilares y que llevan la gente casi hasta la puerta de la casa. Y eso comienza a tener, cuando se comienza a sustituir por estos otros sistemas integrados, unos efectos muy complejos sobre los tiempos de viaje, porque si bien disminuye el tiempo de viaje en el vehículo, los tiempos de espera en los distintos transbordos que hay que hacer se incrementan notablemente, y en Bogotá nos está resultando que para muchos ciudadanos de la periferia ahora sus tiempos de viaje son más largos por los tiempos de espera. Y podemos decirle a los ciudadanos de todas las maneras posibles que es que esto es la modernidad, pero cuando el ciudadano piensa, y si la modernidad es que yo tenga más tiempo de viaje, ¿en qué consiste mi ventaja? Creo que ahí tenemos un problema los técnicos que tenemos que reflexionar, porque eso implica que tenemos que utilizar métodos y tecnologías que efectivamente también puedan resolver ese problema. Muchas gracias.